Bienvenidos a Ingeniería con Uciel. En este quinto video vamos a hablar sobre configuración de capas en nuestro curso introductorio de AutoCAD Architecture. Vamos a trabajar con este planito, este espacio de trabajo que ya configuramos en escala 1:200 en un video anterior. Aquí tenemos dos recuadros que hicimos de 5.5 y de 10×10, equivaliendo o trabajando en metros, que es lo que nos equivaldría cada uno de esos rectángulos. Para trabajar con capas, las capas nos van a servir para ordenar los elementos que tenemos dentro de nuestro espacio de trabajo. Ahorita son dos elementos muy sencillos, pero cuando tenemos un plano de trabajo muy grande, ya estructurado por muros, cimientos, instalaciones de gas, instalaciones eléctricas, anotaciones, todo eso tenemos que clasificarlo y a veces es muy complicado manejarlo en el mismo nivel. Por eso es que existen las capas. Aquí en las pestañas superiores, en la pestaña Home, tenemos este espacio de trabajo que nos habla sobre capas. Aquí, Layers, capas. Entonces, regularmente cuando se está trabajando, todo está sobre la capa 0 o la capa base que tenemos aquí. Aquí en la partecita de arriba donde dice Layers, en la parte de arriba, aquí tenemos varias capas ya predefinidas. En la capa 0, la capa de anotaciones, de paredes, de puntos ya existentes que no se van a imprimir y de anotaciones. Ahorita vamos a ver la descripción ahí de cada uno de ellos. Entonces, para configurar nuestro plano, ahorita si seleccionamos todo y nos vamos aquí a Home, fíjense, se sigue apareciendo aquí que está todo el plano, está situado sobre la capa 0. Entonces, para agregar nuevas capas o trabajar sobre estas capas, bueno, son unos pasos muy sencillos. Primero, vamos a visualizarlas. Aquí en la parte superior viene el botón de Layer Properties, propiedades de capa, este botoncito que está aquí, y nos abre esta ventana. En esa ventana vienen indicadas cada una de las capas que tenemos en el sistema. Por default, el sistema ya nos da estas capas. Y aquí viene su descripción. Son una serie de columnas, nos dice el nombre de la capa. Y luego viene aquí un foquito que nos dice activar o desactivar. Un solecito que nos dice la opción de inutilizar la capa. Un candadito. Fíjense aquí, freeze. On, de encender o apagar la capa. Freeze, de congelar o descongelar, que sea inutilizar o activar la capa. Lock, de asegurar o de bloquear o desbloquear la capa. Y luego viene la impresión, viene aquí una impresora, si lo que vamos a trabajar en esa capa se va a imprimir o no, el color que pertenece a la capa, el tipo de línea, aquí si es una línea continua, el espesor de esa línea, aquí en Line Weight, y la transparencia de esa línea, también aquí se puede definir qué tan transparente la queremos o no queremos la línea. También podemos definir algunos puntos, y bueno, en la parte de descripción, a qué se refiere cada uno de esas capas. En este caso, por ejemplo, la capa 0, pues es la capa base. Después tenemos una capa de anotaciones en pantalla de arquitectura, que sería esa segunda de ahí. Después, las paredes arquitectónicas, y esta tercera. La cuarta sería los datos que tenemos por default o los puntos que tenemos por default. Ahí dice Default Node Plotting Player dentro de nuestro plano. En este caso, por ejemplo, dice aquí Default Node Plotting Layer, Node Plotting, que no se va a imprimir. Esta capa no se va a imprimir. Y entonces, para saber que no se va a imprimir, aquí donde dice Plot, aquí está deseleccionado. ¿Vieron? Y la capa de anotaciones final, que aquí nos dice anotaciones generales, que tampoco se va, tampoco se va a imprimir. No se va a manejar esa impresora. Ahí está desactivado. Y ahí estaría desactivado. ¿Vale? Esas son las capas que vienen por default. Nosotros podríamos agregar una capa nueva. Si nos venimos aquí en la parte superior, aquí en esta primera ventanita nos dice ahí New Layer. Le damos clic y podemos agregar aquí una capa nueva. Por default viene el nombre de Layer 1 o Layer 1, pero bueno, nosotros podríamos ponerle a lo mejor instalaciones sanitarias. Enter. Y ya nos queda ahí el nombre de la capa y nos queda toda su visualización. Podemos manejar para esta capa, por ejemplo, también un color. Para cada una de ellas le podemos cambiar nosotros el color porque nosotros deseemos.
Ok. Ahorita vamos a seleccionar algunas capas, vamos a dividir nuestro espacio de trabajo en algunas capas y vamos a ver cómo se manejan estos botoncitos de activar, inutilizar y bloquear. Entonces cerramos este panel de propiedades de capa y hay varias formas que podemos trabajar nosotros para crear nuestras capas. Una, o la primera de ellas, si ya tenemos nuestro dibujo realizado todo dentro de la misma capa, podemos seleccionar los segmentos que queremos que pertenezcan a una capa u otra. Aquí, por ejemplo, este primer rectángulo lo voy a seleccionar. Recuerden que para seleccionar es dar un clic con el botón izquierdo del ratón y arrastrar el ratón. Ahí arrastramos el ratón y está seleccionando. Otra forma es, yo puedo dejar presionado el botón izquierdo del ratón y entonces me da margen para seleccionar de forma, sin tener en cualquier posición, ¿no? Y ahí podría seleccionar también mi figura. Entonces, una forma es, seleccionamos la figura, nos regresamos aquí a Home. Aquí me cambió de pestaña porque tengo varios objetos seleccionados. Tengo tanto el cuadrado como las dos cotas de 5.5 y de 5.5. Por eso me cambió aquí a múltiples objetos seleccionados. Aquí sirve para poder hacer un objeto general, eso lo vamos a ver posteriormente. Aquí nos vamos a ir a Home, entonces, y aquí yo puedo seleccionar, doy clic en esta pestañita, me abre esta ventana, me da estas opciones y yo puedo seleccionar aquí una nueva capa. Actualmente estoy en la capa 0, puedo seleccionar la capa de anotaciones de pantalla, de paredes arquitectónicas, de puntos por defecto, puntos por default, y de anotaciones, y la nueva que creé de instalaciones sanitarias. Y fíjense, conforme yo voy cambiando de capa, me va cambiando el color. Por ejemplo, esta grisecita, esta verde, y bueno, esas últimas tres quedó igual de azul porque las tres tienen el mismo tono, pero podría ser cualquiera de ellas. Entonces, a lo mejor si este recuadro pertenece a paredes, aquí le doy simplemente clic y ya me quedó seleccionado que esta capa va a ser de paredes, por eso ya quedó ahí en nuestro tono. Vamos a seleccionar este otro recuadro que tenemos aquí y este vamos a hacer lo que pertenezca a instalaciones sanitarias. Ahí está, ¿sale? En cuanto yo seleccione una figura o un elemento que pertenezca a alguna capa, aquí arriba me va a cambiar hacia cuál capa estoy trabajando. Por ejemplo, ahorita estoy en la capa 0, aquí todo esto pertenece a la capa 0, y si yo doy clic aquí me resaltó ya que pertenece a instalaciones sanitarias. Si le doy clic aquí al otro elemento, bueno, aquí como seleccioné dos elementos a la vez, por eso tengo múltiples objetos seleccionados y por eso me borró la capa, porque pertenecen a capas diferentes. Le doy Escape, presiono este cuadrado y me dice que pertenece a la capa de paredes. ¿Ok? Ya estamos ahí. Entonces, esa es una forma de cambiar los elementos que ya tenemos actualmente en una capa, ponerlos en otra. Otra forma sería trabajar sobre la capa directamente. Yo puedo seleccionar aquí la capa. Vamos a cambiar el color a instalaciones sanitarias, para que no quede el mismo tono que los demás. Vamos a dar Escape. Me voy a ir aquí a la de propiedades, Layer Properties, y voy a seleccionar las instalaciones sanitarias que hice hace ratito. Le voy a cambiar el color. Aquí vamos a seleccionar un color rojo. Ok. Y si se fijan, aquí en automático me cambió el tono del elemento. Aquí ya es ahora de color rojo. Entonces vamos a cambiar el color. Vamos a ponerle un color azul. Okay. Parece otro tipo de elemento. Y bueno, vamos a cerrar esto. Entonces, ya tengo aquí dos elementos, uno en la capa de paredes y otro elemento en la capa de instalaciones sanitarias. Entonces, esa es una opción. La segunda opción es, yo puedo trabajar directamente sobre la capa. Aquí selecciono yo la capa de paredes y empiezo a dibujar elementos. Aquí voy a dibujar otro rectángulo. Estoy dentro de la capa de paredes. Y entonces, este rectángulo que dibujo aquí, en automático me queda de color verde, que es el que pertenece a instalaciones, a paredes arquitectónicas. Si yo cambio de capa, y ahora me voy a puntos de default points o puntos por defecto, y realizo ahí un recuadro, ese recuadro pertenece a puntos por defecto. Fíjense, aquí lo importante es
me voy de nuevo a propiedades y en propiedades me dice que los puntos por defecto no se van a imprimir. Entonces, aquí cierro esto y tengo actualmente dos cuadros dentro de la capa de paredes, este cuadro 1 y este cuadro 2. Tengo este cuadro dentro de la capa de instalaciones sanitarias y tengo este cuadro dentro de la capa de puntos por defecto que no se van a imprimir. Si yo doy el comando plot o escribo control P, aquí ya lo habíamos configurado anteriormente, los límites, la escala 1 a 200, 1 milímetro, 0.2 unidades, la hoja tamaño carta, de 11 por 8.50 pulgadas, de forma landscape, de forma horizontal. Le doy aquí preview. Miren, aquí me aparecen mis recuadros. El de instalaciones sanitarias tampoco me apareció. Solamente me está apareciendo el de paredes. Aquí le doy escape, me regreso a mi sistema. Otra vez le doy escape, me borra eso. Y aquí voy a seleccionar este de instalaciones sanitarias. Reviso las propiedades. Y aquí está instalaciones sanitarias con el dibujito de la impresora apagado. Aquí lo puedo activar. Ahí ya quedó activado. Cierro esto. Control P. Preview. Y miren, aquí ya me apareció. Aquí ya tengo mis tres cuadritos. El que pertenece a instalaciones sanitarias. Los dos que pertenecen a instalaciones, a paredes arquitectónicas. Y el otro que no se imprime porque pertenece a la capa de puntos por defecto que no se van a imprimir. ¿Vale? Entonces yo puedo activar o desactivar. Aquí voy a presionar Escape. Puedo activar o activar propiedades de las capas. Eso es para la parte de la impresión. En esta parte de encendido o apagado de las capas, también me sirve a mí para poder visualizar o determinar qué voy a visualizar. Por ejemplo, si las paredes, esa capa la quiero apagar, aquí presiono sobre el foquito y ahí se han apagado. Y actualmente ya no se ven dentro de mi espacio de trabajo. Las vuelvo a activar, vuelvo a presionar ahí el foquito y se vuelven a activar. Aparentemente, entre la parte de activar y desactivar y la parte de congelar o descongelar, tiene el mismo efecto. También si yo los inhabilito, los descongelo, aquí están inhabilitados las figuras. Hizo lo mismo que hacía con la parte de activar o desactivar. La diferencia aquí está que cuando están inutilizadas, no va a consumir datos para la parte de regenerar el plano o para hacer algunos cálculos internos el programa. Entonces aquí los vuelvo a activar. Y la parte de bloqueo me sirve porque una vez que quedan bloqueadas las figuras o los elementos, ya no me va a permitir modificarlos. Aquí, por ejemplo, esta capa que está, ya pertenece a las paredes arquitectónicas, este recuadro está bloqueado, lo puedo seleccionar, pero si lo quisiera suprimir, no me permite. Presiono yo la tecla de suprimir, aquí lo selecciono, vamos a hacerlo de nuevo, aquí lo selecciono, y presiono la tecla de suprimir y no me permite. ¿Sale? Sin embargo, fíjense, aquí tengo activada la supresión y selecciono las dos y me borró la parte de instalaciones sanitarias. Control Z para regresar y ahí me volvió a aparecer. Escape para borrar el comando. Entonces, yo puedo seleccionar las dos figuras, pero si presiono suprimir, solamente me va a borrar la que no está, la capa que está desactivada, la que no está bloqueada. La capa que está bloqueada no le va a pasar absolutamente nada. Vamos a hacer el ejemplo con todas las figuras. En este caso igual, presiono suprimir y me borra las instalaciones sanitarias y la de puntos por default, no puntos por defecto, que tenía porque no están con el candadito. Control Z para regresar. Y bueno, esas son las principales funciones que tenemos aquí.